Antes que nada quiero agradecerle a la doctora Ana Ceballos, infectóloga, pediatra, perteneciente a la comunidad educativa de la Dante, por esta deferencia que ha tenido hacia la comunidad de las dos escuelas de la Dante y del Castelfranco, para brindarnos esta charla y podernos sacar algunas dudas que tenemos con respecto al COVID-19 y cómo vamos a seguir de ahora en adelante. Y también, ya que estamos, le voy a pedir que cuando tengamos que comenzar presencialmente, la voy a comprometer a que nos asesore el día que tengamos que volver presencialmente a ella, y seguramente a algunos otros profesionales, papás de la escuela y mamás de la escuela, que nos puedan aportar lo suyo para que cuando volvamos de forma presencial sea lo más seguro para todas las familias de las dos instituciones. Así que los dejo con ella y muchas gracias, Ana, muy amable. Bueno, no, gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, acepté la invitación a dialogar sobre lo que nos está pasando realmente. Habitualmente nosotros usamos presentaciones, ¿cierto? PowerPoint, pero decidimos que esto fuera una charla informal, para que ustedes puedan preguntar las dudas que tienen. Puedo contestarles algunas, otras no, tal vez, porque ustedes saben que esto realmente, esta pandemia que nos ha tocado, tiene un signo de interrogante en muchas cosas realmente. Cuando empezamos a ver los casos por allá, si ustedes recuerdan, todos estábamos de vacaciones en enero de este año, ¿cierto? Porque, bueno, empezó en Wuhan en diciembre, pero en enero se empezó a conocer más en todo el mundo. Nunca imaginábamos que íbamos a terminar en esto, realmente. Es un problema muy serio, realmente. Este coronavirus, este SARS-CoV-2, realmente nos ha invadido al mundo y nos ha cambiado en muchas, en las estructuras nuestras, en nuestros pensamientos, y está haciendo un impacto muy importante en la salud de la población de todo el mundo, más allá del impacto económico que todos conocemos que está teniendo esta pandemia. Y hay una serie de cosas que son totalmente distintas. Recién conversábamos con Micaela un poco. Nosotros somos distintos, los argentinos somos más latinos. Los países están manejando en formas distintas de pronto la pandemia. Hay algunos que tienen mayores permisos, todo, pero tienen también otro comportamiento muy distinto, ¿no? Recuerden 2 o 3 cosas que hay importantes para recordar. Primero, que al principio creíamos que los niños estaban pocos afectados. Bueno, se está viendo que también desde el punto de vista de la enfermedad sintomática, ¿no? Se está viendo que en realidad también los niños pueden tener diarrea, pueden tener algunos una gravedad mayor, un síndrome que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es severo. O sea, los niños también pueden estar afectados. Hemos visto también que los jóvenes en general no tienen patología severa en absoluto, cursan más vale asintomático, pero que son altamente transmisores. Hemos aprendido que los mayores de 65 años son los que tienen mayor impacto, pero también los que tienen patologías de riesgo, fundamentalmente lo que son, por ejemplo, los diabéticos, los que tienen patología pulmonar crónica, son de mayor factor de riesgo. O sea, a medida que esto avanza, estamos viendo distintas cosas, se nos van presentando distintas situaciones, y es como decíamos un día en una reunión nuestra, todos los días aparece un síntoma nuevo que antes desconocíamos. Y bueno, el tema es cómo se enfrenta esta situación. Vamos a hablar un poco de lo que nos preocupa tanto a nosotros como pediatras, que además, les digo, si les interesa, pueden bajar de nuestra Sociedad Argentina de Pediatría. En el sitio web está una muy buena normativa del regreso a las escuelas, excelente, discutida por todos los comités. Bueno,
O sea, el impacto psicológico que esto ha tenido y sigue teniendo en los niños. Todos ustedes, papá, lo verán. Los niños chicos, los pequeñitos que no tienen guardería no saben lo que es jugar con un niño. Los adolescentes viven encerrados en su mundo. O sea, realmente, ¿qué nos va a dejar la pandemia en toda esta juventud y los niños que están creciendo? Eso es algo que es uno de los grandes interrogantes, más allá de otros temas relacionados a la salud orgánica. ¿Qué va a pasar con la salud mental de todos estos chicos? Es un tema que preocupa mucho. Si ustedes se imaginan, algunos de ustedes tendrán niños chiquitos, ¿cierto? De 2, 3 años. Esos chicos no saben lo que es jugar con un chico, porque no van a las guarderías. Y lo que decía, todas las familias han visto en sus hijos cómo han ido perdiendo situaciones y cómo se han ido encerrando cada vez más en sí mismos los niños, pensando siempre estar en la computadora o la televisión, no tienen el aire libre, no tienen las juntadas, toda una serie de cosas. Eso va a impactar mucho psicológicamente en toda una generación. Desde el punto de vista, bueno, de la salud, ustedes saben que ya les dije quiénes son los que más tienen riesgo de adquirir la patología. Como ustedes ven, nosotros, por ejemplo, Córdoba ahora está en una situación bastante complicada. Este virus, uno por ahí cree que ya llegó a la meseta y la meseta no está y sigue creciendo. Es como que nunca no vemos el final del camino. Eso es lo que nos preocupa. No vemos el final del camino por toda una serie de cosas, como que no tenemos un tratamiento realmente efectivo, no sabemos qué va a pasar con las vacunas, y no sabemos, yo creo que este virus, lo que conversamos siempre en nuestro grupo, que este virus vino para quedarse. Entonces, a lo mejor algunas cosas. Después pasan, ustedes saben que los coronavirus ya existen de antes, toda una familia de virus, que son patologías bastante comunes en los chicos. No sé si hay algún pediatra escuchándome, todos han visto si algún resfriito o alguna faringitis, algo por un coronavirus. Pero este es un coronavirus distinto, de una agresividad totalmente distinta, y que uno no sabe, siempre en las patologías virales uno tiene la duda de cómo se tratan. En algunos casos, como la gripe, sabe cómo se previenen con la vacuna. Pero en este hay una serie de interrogantes realmente que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No sé si me van entendiendo hoy muy rápido, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a llegar y cuándo, en ese largo camino, dónde vemos la meta final? Eso es lo que nos está preocupando a todos. La meta final de esto, porque, como les decía anteriormente, no tenemos tratamientos. Hasta ahora, realmente lo único que se sabe que responde perfectamente en todos los pacientes severamente afectados son los corticoides. Todo el resto son lo que se llama tratamientos compasivos. O sea, se le indica un tratamiento porque, bueno, el paciente está severamente afectado y no tenemos otra cosa. ¿Qué podemos decir de las vacunas? Las vacunas este año no van a estar, obviamente, y no sabemos si van a estar el año que viene. Las vacunas no van a ser para toda la población. La vacuna va a tener grupos dirigidos de aplicación, que van a ser equipos de salud, grupos de riesgo. O sea, no va a ser una vacunación masiva, indudablemente. Y tampoco sabemos qué efectividad va a tener, qué duración de la inmunidad va a dar. Obviamente que cuando lleguen al mercado van a ser todas vacunas que se han estudiado, muy bien estudiadas, y van a llegar con un perfil de seguridad totalmente aceptable. Pero, ¿cuándo van a llegar? ¿Cuándo van a llegar? ¿Sí? O sea, no sabemos cuándo van a llegar. Hasta ahora ustedes saben, por ejemplo, nuestro país tiene 3 vacunas en estudio. Bueno, pero hay que esperar a que estén los resultados puestos en la mesa. Y no va a ser para todo el mundo, como les decía, como tenemos con la gripe. Entonces, son todos una serie de interrogantes que uno le queda siempre como interrogante. ¿Qué va a pasar? No crean que tenemos, digamos, la bolita de cristal para ver qué va a pasar. Es muy problemático
el camino, tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Europa. Europa había controlado, está con rebrotes. ¿Qué pasa que están los rebrotes? ¿Esto deja inmunidad o no deja inmunidad? ¿Se puede reinfectar? Sí, parece que sí, uno se puede reinfectar. El tema de la inmunidad es muy importante, la famosa inmunidad de rebaño que decimos, que es la inmunidad de rebaño es la que se empiezan a contagiar y como que se va aumentando el círculo de contagiados y entonces va disminuyendo la incidencia y la circulación del virus. Acá no sabemos si existe inmunidad de rebaño, no sabemos si deja inmunidad de rebaño, es otro de los interrogantes. Las vacunas no van a dar inmunidad de rebaño por el tipo de vacunas que son. Entonces, son demasiados los interrogantes que tenemos y la problemática que se nos va acercando. A la larga, realmente, seguimos con muchos interrogantes. No sé si me quieren ir preguntando algo o voy hablando muy rápidamente. Sí, no sé, Sergio, si me... Ana, yo quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, yo hablo muy rápido siempre. No, Sí, está bien, Ana, entendimos, pero yo me quedaría detener y creería que es una pregunta que la deben tener todas las personas que estamos en este momento unidos acá al MIT. Usted dijo algo importante, que los niños, que algo que, esta cosa como que hay tanta infodemia, así es. también se contagian y pareciera ser que no tienen los mismos síntomas que los adultos, de acuerdo a lo que interpreté yo. O sea, no es que tienen fiebre, tos, sino que tienen diarrea. No. O sea, la fiebre, la tos la pueden tener, pero por ejemplo, fiebre y diarrea, en este momento hay otros agentes etiológicos de la diarrea en los niños, pero en este momento fiebre y diarrea hay que hisoparlo al niño, porque puede ser un COVID, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer, cuando nosotros empezamos en Argentina, vieron que no había casi casos. Cuando uno ve ahora la estadística del país, van aumentando los casos pediátricos. Entonces, una de las características del niño que se decía, bueno, no contagia, parece ser que ahora contagia. Antes decíamos de este virus, 1 metro de distancia es suficiente porque es un virus, lo que se dice, de gota gruesa que cae, contamina la superficie, cae, pero cae. Bueno, no, ahora parece que además es un virus de transmisión aérea, o sea que queda suspendido en el aire y contagia aún más. O sea, son todas estas cosas que uno va diciendo, avanzando en los conocimientos del virus. Y los niños se enferman también, mucha menor proporción, por supuesto. El porcentaje de infectados es mucho menor que en todo el mundo, que en los adultos, pero también pueden presentar la patología. Entonces, si yo tengo un chico con fiebre y diarrea, bueno, por las dudas, consulten por supuesto al pediatra y hay que estar atentos. Si ha estado en contacto con algún individuo positivo de COVID, bueno, indudablemente que hay que hisoparlo, ¿cierto? Y con respecto que ahí veo también que Anita Suárez hace la misma pregunta, con respecto a la vuelta a clases, que es el tema de todos los que estamos en educación. Así es, Toda bueno. la familia que tiene Exactamente, exactamente. ¿Qué opina la Sociedad Argentina de Pediatría o usted, Ana? No, yo voy a decir, a ver, nosotros como sociedad, yo les voy a contar una infidencia. Nosotros hace un tiempo queríamos que las escuelas rurales volvieran a clase, porque la situación de los alumnos es distinta en todas las poblaciones. Nosotros tenemos familias que tienen una computadora en la casa y 3 chicos para estar asistiendo a clase, imposible. ¿Las escuelas rurales tienen internet? ¿Tienen computadoras? No. Entonces, es un deterioro total de la educación lo que está ocurriendo. No es lo mismo el estar frente a frente, el alumno con su profesor, que estar viéndose por una computadora, en absoluto. Bueno, nosotros, le digo, una de las cosas que queríamos era el retorno en las escuelas rurales, bueno, pero no pudo ser. Bueno, el documento que ha hecho la Sociedad Argentina de Pediatría, que si les interesa se los puedo hacer llegar, habla un poco,
Perfecto. Es cómo es el regreso, ¿sí? Porque no es lo mismo. Hacen unas tablas de parámetros en relación a la importancia de la patología en la región. Por ejemplo, les doy 2 ejemplos. Es de alto riesgo si tenemos más del 80% de las camas ocupadas. Es de bajo riesgo si tenemos el 30%, 40% de las camas ocupadas. Entonces, un poco basándose en todo ese análisis epidemiológico, se plantea cómo deberían regresar los niños. Tiene que ser un regreso gradual. Nosotros hubiésemos querido que regresaran este año, en realidad. Tiene que ser un regreso gradual. Con todas las normativas, cambia totalmente hasta la estructura del curso, del aula. No existen más los 2 sentados en un banco, ¿sí? Hacia el banco de a 2. Hay que ir armando, como se llama, las burbujas, tener un distanciamiento, todo va a tener que estar separado por lo menos 1 metro, un banco de otro. El regreso tendrá que ser gradual. En un momento habíamos planteado, por ejemplo, un grupo esta semana, lunes, miércoles y viernes. Otro grupo martes y jueves. El que fue martes y jueves, la semana que viene va lunes y miércoles, y los otros van martes y jueves. Entonces, va a haber que ir buscándole cómo puede ser este regreso de los niños al colegio. Pero los niños tienen que volver al colegio. De alguna manera hay que ver la estructura, por supuesto, con barbijo. Hay que ver cómo se maneja algún tipo de actividades, por ejemplo, educación física. Tal vez educación física no pueda hacerse de la misma manera, hay que buscar qué otra manera se puede hacer, pero no como estaban habituados. A lo mejor el número de horas que tienen que estar en el colegio no va a ser el mismo, mejor un número menor, y se plantean algunos problemas en algún tipo de colegio como los que tienen comedor, porque también hay que tener todas las medidas en el comedor. Cuando hablábamos del tema de las escuelas rurales, lo que decíamos nosotros, y las escuelas del cono urbano bonaerense y del cono nuestro, hay muchos chicos que la mejor comida del día es el desayuno o el almuerzo en el colegio. Y esos chicos se están quedando sin todo eso, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que ver, de acuerdo a las distintas estructuras y distintos estratos sociales, cómo se adapta a eso. Pero el regreso a clase va a tener que ser paulatino y con todas las medidas. Nos cambió la vida. No va a ser agradable para el docente y los alumnos tener que estar toda la hora con el barbijo puesto. ¿No es así? Pero mientras tanto, hasta que esto se vaya o no, va a tener que ser así. Y bueno, como les decía, la parte de actividades deportivas también va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar el tema de la comida. Y bueno, pero un poco se está planteando. Yo les voy a hacer llegar el documento porque es muy, muy bueno el análisis que ha hecho la sociedad, todos los comités, el de salud escolar, el de epidemiología, el nuestro de infectología, el de salud mental, todos han hecho un análisis de el futuro del regreso al colegio de los niños, que no lo podemos perder, si no vamos a tener una generación de gente con menos conocimientos, ¿no? Y con la falta de ese interactuar que es tan necesario entre el docente y el alumno, ¿no? No sé si les queda claro. Doctora, sí, sí. Le hago una consulta. Nosotros, digamos, yo hablo desde las 2 escuelas que estamos ahora, que es la Dante y el Castelfranco, que tenemos una ventaja comparativa con otras escuelas que somos jornada completa y que disponemos de una estructura donde tenemos el doble de cantidad de aulas que las otras instituciones. Claro. De jornada simple, digo yo, que tiene a la mañana ocupada una parte con determinados alumnos y a la tarde otro. Nosotros tenemos siempre la misma aula ocupada por lo mismo. Claro. Nosotros, ese es un beneficio. En regreso a clases se habla de determinada cantidad de alumnos. Por ejemplo, nosotros tenemos 30 alumnos en un aula. Nosotros habíamos pensado en hacer 15 que fueran a la mañana, 15 a la tarde. Es así. Y los que están a la mañana en el colegio, a la tarde recibirían de forma virtual, y los que están a la tarde, o con actividades recreativas, porque disponemos de campo de deporte. Claro. Tenemos forma de mantener a los alumnos dentro de... A ver, esa es la idea. No más aulas de 30 alumnos, ¿sí? No más de 30.
No, o sea, No no. esa idea de 15 alumnos, sino 30. Claro, eso, o sea, no, estaban acostumbrados a estar 30 en un aula, ¿sí? Bueno, no, Sí, ahora va a tener que ser paulatino, 15 y 15, y en las escuelas, no como las de ustedes que pueden hacer mañana y tarde, sino en las escuelas que no pueden cumplir eso, lo que les explicaba antes. Un grupo irá lunes, miércoles y viernes esta semana, martes y jueves la otra, y así. Pero esas aulas de muchos alumnos, hay colegios que tienen 40 alumnos en un aula, no pueden sí, bueno, volver, por lo menos por un 45 tiempo. también. Bueno, por un tiempo no puede volver eso. Sí. Eso está bien, bien, bien marcado, que eso no puede ser, eso no puede volver. Y uno de los temas que nos planteábamos es cómo hacen los chicos en el recreo, ¿no? Porque los chicos en el recreo juegan, los adolescentes Claro, por ahí podrán entender, hasta por ahí nomás, pero los chicos juegan. Entonces, esto va a ser una sobrecarga para los docentes, porque los docentes van a tener que estar viendo cómo juegan y mantener el distanciamiento entre los niños. O sea, sí, es otro un tema. problema. Pero los chicos tienen que volver al colegio. No pueden seguir sin tener eso que es parte de su vida, es parte de su crecimiento y desarrollo el colegio. No solo físico, sino mental. Y por supuesto educativo, ¿no? Así que eso es lo que eso es lo que planteamos nosotros como Sociedad de Pediatría. Regreso paulatino y bueno, y adaptado a cada necesidad. Pero no sé si están de acuerdo conmigo que hay escuelas que deberían poder volver, como las rurales que nosotros insistíamos tanto, porque no tienen, esos chicos tienen el año total y absolutamente perdido totalmente. Esos chicos no tuvieron una clase. Sí, nunca. Sí, nosotros, Sí, inclusive yo he leído que Buenos Aires, la ciudad de Buenos sí, Aires, sí, en algún muy buena idea momento, es. Sí, que las escuelas, sí, bueno, lo del aire libre me parece que nosotros podríamos implementarlo. Tenemos el gimnasio, sí, hablo de las escuelas de la Dante y el Castel, los patios sí, sí, cubiertos, bueno, hay lugares donde se puede hacer. Pero también vi que la Ciudad de Buenos Aires le decía a las escuelas privadas que quisieran empezar a dar clase, que tenían que presentar un protocolo y pedir un claro, permiso. claro. Cosa que, bueno, que en Córdoba eso todavía no Eso, lo tenemos, no sabemos si viene. claro, lo que Porque si pasa, nosotros nos permitieran claro, pedirlo con un protocolo, la Dante, el Castel Franco, estamos en condiciones de empezar mañana, digamos, sí, con la sí. mitad de los alumnos de la mañana, la Bueno, mitad de la tarde. pero a ver qué es lo que pasa específicamente hablando de Córdoba, ¿no? En ese cuadro que yo les decía del documento de la Sociedad de Pediatría está estipulado en base al al porcentaje de camas ocupadas, la zona de riesgo, cuando hay mucha transmisión. Y nosotros en este momento estamos así. Entonces, específicamente no se podría volver. Buenos Aires cambió. Buenos Aires me refiero a la ciudad de Buenos Aires, acá, De ¿no? Buenos Aires, sí. ¿Cómo? La ciudad de Buenos Aires, sí, sí. La ciudad de Lo que pasa es Buenos que Aires, ellos acá. recién ahora están con algunas aperturas que Córdoba hace Claro, 2 o 3 meses que ya las tiene. Los claro, bares, los restaurantes. exactamente. No sé. Pero tienen, o sea, se han amesetado ellos, entonces, bueno, pueden hacerlo y me parece, la verdad, que yo le escuché a la ministra de Educación de la ciudad y me parece brillante todo lo que han planificado, cómo ir volviendo, ¿no? Pero están en una situación distinta. Nosotros ahora en la provincia nuestra medio que está explotada, ¿no? O sea, estamos con problemas del número de positivos que tenemos, ¿no? Entonces habría que esperar un poco para ver y ir apuntando. Nosotros estamos terminando prácticamente el año ya. Va a haber que ir apuntando a ver cómo se regresa en marzo, ¿no? Pero en marzo las clases tienen que volver, no se puede seguir sin ello. Y esperemos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, Viendo, o sea, comparándonos con Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, que sí, es una ciudad grande como Córdoba, sí, sí, y sí, viendo que ellos ya están pudiendo volver, sí. ¿no convendría o ustedes no están tanto si las autoridades ya están trabajando con los protocolos para en caso de que vuelvan las clases, se dicen mañana ya tener el protocolo, porque si esperamos que el pico baje a armar el protocolo estamos perdiendo tiempo. Entonces digo No, no, yo, no. vienen las vacaciones,
hay 3 meses de inactividad, pero yo creo que en Sí, esos sí. 3 meses habría que trabajar a full para armar esos protocolos en caso de que el pico baje, poder arrancar mañana, como dice Sergio. ¿Eso Sí, se sí. está haciendo, ya trabajando en Bueno, eso? a ver, nosotros con Córdoba, el Ministerio de Educación y la Sociedad de Pediatría hemos armado local, ¿cierto? Un protocolo. O sea, Córdoba tiene ya hecho un semi-protocolo, está bien, hace unos meses que lo hicimos, pero sumado a esto que ha hecho la Sociedad de Pediatría, es prácticamente un protocolo armado. Habría que ver después si el Ministerio de Educación le hace algunos toques o no, pero no es que no haya nada. O sea, ya se ha trabajado en el tema. O sea que, Perfecto. Y, y la otra pregunta, eh, se me fue la pregunta. Bueno, ya cuando me vuelva, se la vuelvo a hacer. bueno, pero yo quería aprovechar para decirles algo no COVID, que es un tema que nos preocupa mucho los pediatras. Dos cosas. Una, la caída de los controles médicos. Bueno, los chicos de ustedes son todos escolares, son grandes, pero por ahí tienen hermanitos más chicos. Ustedes saben que el control de niños sanos es fundamental en el primer año de vida, porque es donde se detectan de pronto patologías que uno está a tiempo de manejar, de tratar, ¿cierto? Bueno, y la caída de las coberturas de vacunación. Realmente se nos han caído muchísimo las coberturas de vacunación y no, no hay contraindicación para que se vayan a vacunar. Todos los lugares están muy bien preparados para recibir con todas las condiciones de control de riesgo, por supuesto. Entonces, son dos cosas que son importantes. Los chicos no pueden perder el control de niños sanos en absoluto, llevándolo con todas las medidas de precaución. Y no pueden perder el carnet de vacunación, porque realmente la caída ha sido muy, muy importante. Justo yo quería preguntar, hola, buenas tardes, Buenas tardes. porque a mi hija le toca el calendario de vacunatorio de los 11 años ahora. Sí. Y no sé si no se le complica con esto, tiene la del HPV y las otras dos. Y la Y le puse y me quedé sí. pensando de... No, ¿Cómo? en absoluto. O sea, no hay Claro. que, no hay nada que diga que estar en una pandemia de COVID nos impide la vacunación, ¿eh? En absoluto. No hay ninguna, hay que llevarlos y vacunarlos y O no que se perder. haga algún antecedente No, que se complique con no, esto, ¿no? en absoluto, para nada, Ah, para nada. Y bueno, nos preocupa mucho, hemos salido como Sociedad de Pediatría, nos habrán escuchado hablar que estamos preocupados con el tema de las caídas de vacunación, ¿no? Sí, perfecto, gracias. además recuerden que nuestro país tuvo entre los fines del 19, del año pasado, y principio de año, un brote de sarampión. Está bien, hubo pocos casos de Córdoba, pero estuvo focalizado en conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, no podemos permitir que por tener bajas coberturas tengamos otro brote de alguna otra patología inmunoprevenible, ¿no? Doctora, Sí, buenas sí, tardes. Le hago una sí. consulta. Usted dijo que el COVID vino para quedarse. En relación a eso que nos cuesta tanto retomar nuestras actividades y nuestra vida Sí, normal, ¿no es cierto? Sin tanto miedo. Por eso yo creo que muchos nos llevan los chicos a consulta o uno mismo no va a consulta por temor, ¿no es cierto? A, a enfermarse o a contagiarse, más sobre todo en este momento que hay tantos casos en Córdoba. sí. ¿Qué sugiere usted? ¿Qué consejo nos daría para abandonar un poco el temor y A ver, sentirnos un poco más seguros? yo creo que no hay que tener miedo, porque psicológicamente con el miedo uno se afecta mucho. Lo que hay que Sí, tener son las medidas de precaución. A ver, salir a la calle con barbijo, acordarse de llevar siempre en la cartera o en el bolsillo el alcohol en gel, mantener distanciamiento de una persona a otra,
El Sí. lavarse frecuentemente las manos, que por ahí cuando uno está en la calle no lo puede, por eso tiene que ir con el alcohol gel en el bolsillo. Y tenemos que salir, no podemos seguir encerrados porque en algún momento uno tiene que salir, ¿cierto? Entonces hay que salir con todas las medidas y hay que seguir insistiendo. Lo mejor que tenemos es el barbijo, es la mejor medida de prevención y la higiene de las manos permanentemente. Después que uno toca algo, se hace si está en la calle, un picaporte, o por ejemplo, si sube al taxi, como es el picaporte de la puerta del taxi, todo eso, no tengamos miedo, tenemos que saber convivir con este bicho, como le digo yo, hay que saber convivir con todas las medidas de precaución que nos marcan. Y lo mejor de todo es el barbijo. Y recuerden que el barbijo no es del mentón, el barbijo tiene que tomar la nariz y la boca. Si ustedes se fijan, por ahí caminando en la calle, muchos lo llevan debajo de la nariz. No, el barbijo tiene que cubrir la nariz y la boca. Entonces, si ustedes tienen que hacer las compras, lo que sea, dejemos de tener miedo, aprendamos a convivir manteniendo todas las medidas de precaución necesarias. Creo que este es el Gracias. mensaje que uno Y tiene que tener. otra cosa que yo le quería preguntar, usted ve, porque hablábamos de la vuelta a clases, ¿no es cierto? Usted mencionaba que seguramente en marzo deberíamos de Esperemos. volver a clases. Yo Sí. pensaba en los chicos de sexto año que finalizan el secundario este año. ¿Usted cómo ve la posibilidad de que estos chicos se vuelvan a reencontrar antes de terminar este ciclo? A ver, los adolescentes son un problema, porque los adolescentes no se cuidan. A ver, si ustedes pasan por el Parque Sarmiento sábado o domingo, ustedes verán los grupos de adolescentes, que los adolescentes no se cuidan. Entonces, si no tienen esa precaución del cuidado que les estoy diciendo, de mantener distancia, de tener el barbijo puesto, del alcohol, no es tan fácil la vuelta. Porque, a ver, hemos visto que por ahí los focos surgen justamente de estas reuniones, ¿sí? Por la falta de cuidado. Si yo tengo una reunión y mantengo las medidas de precaución, de seguridad, no va a pasar nada. Pero si no es así, es complicado. O sea, a mí me gustaría que los chicos se pudieran reunir realmente, pero me crea ciertas dudas porque los adolescentes son adolescentes. Y a veces ellos consideran que no les va a pasar nada. Entonces es algo que me preocupa, no por el adolescente en sí, que haga la patología, sino por los contactos de los adolescentes, los padres, los abuelos, o si tiene algún grupo de riesgo en su familia. Entonces es algo que realmente tengo la duda de qué va a pasar. O sea, una lástima, tal vez son chicos que se queden sin su fiesta de egresado, por supuesto, pero la verdad que tengo mis dudas en que se pueda hacer algo así, sobre todo como estamos ahora. Piensen ustedes que se nos está terminando octubre, ¿sí? Y no, la situación nuestra no es buena. No sé si les respondo en eso. Yo también tengo mis dudas, me da mucha lástima de los chicos, pero tengo dudas de que se puedan hacer reuniones masivas. Y ni hablaremos del viaje, por supuesto. ¿Sí? Sí, yo creo que ya el gobierno de Córdoba, con respecto a la educación, a que vuelva algún chico a las aulas, ya ha determinado que no directamente. No, hasta el año que viene, Creo no. que eso vaya a cambiar. No. Con respecto No. a algo que yo creo que hay que reafirmarlo, el tema del distanciamiento social, Sí, entonces lo que antes se creía que era 1 metro, ahora es 2 metros. 2 metros, sí, 2 metros. No lo sabe, pero me parece que es importante que lo reafirmemos. Hay que remarcarlo a eso porque, por eso les digo, se nos ha ido, cuando uno habla de transmisión de virus y bacterias, bueno, tiene la transmisión aérea. Claro, esto primero se asumió que era una transmisión por gotas. Cuando es transmisión por gota, cae. Entonces, con 1 metro es suficiente. Pero ahora ya se ha visto que es hay transmisión aérea. Cuando es transmisión aérea, queda suspendido, entonces tenemos que tener un mayor distanciamiento. Eso también es importante, por eso son
las indicaciones para el regreso a clase del espaciamiento y de la concurrencia por grupos, ¿no? Sí, buenas Doctora, tardes, bueno, Sergio, perdón, no, perdón. que le quiero preguntar algo. Sí. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo, bueno, le estoy escuchando y estamos pensando, bueno, veo también lo que escribió la directora del Jardín de la Dante, para volver en el nivel inicial, pensar en distanciamiento es algo Es que el más difícil. Claro, es algo que es imposible No. llevarlo a cabo con niños de Sí. 3, 4 y 5 años. Sí. Hasta el barbijo y bueno, y Bueno, bueno, acuérdate, niños y todo eso a ver, sí. Pero lo otro, convengamos, ¿cómo hacemos? claro, convengamos que, bueno, nosotros decimos todo el menor de 3 años no usa barbijo, ¿cierto? Bueno, ahora, yo no veo un chico de 5 años que pueda aguantar muchas horas con un barbijo, sinceramente, también, ¿cierto? Al principio, tal vez lo tomen como un juego, tener el barbijo, pero después ya se cansan. Entonces, y el distanciamiento en estos chicos es muy, muy complicado. Creo que va a ser el grupo de los más chiquitos, los más importantes para hacer el escalonamiento. No va a haber otra forma más que hacer escalonamiento con el número de chicos que concurran y bueno, y va a ser un doble trabajo para el docente, ¿no? Tener que estar cuidando el distanciamiento de estos chicos. Va a ser la parte más difícil porque los más chiquitos es muy difícil que no jueguen y que no se toquen y que es muy difícil. Sí, por eso yo también Claro. creo, perdone, pero creo también que los que están pensando los protocolos y todo eso, deberían pensar un protocolo dentro del protocolo, ¿no? Porque el nivel Así inicial sí, es es un distinto, nivel es también distinto. muy distinto. Sí, y justamente es un nivel que necesita un montón volver a clase. así Pero es. volver a clase por la interacción, por todo lo que significa más allá Porque de son niños y tienen que jugar con niños. Exactamente, exactamente. Claro. Sí. Bueno, cuando nos hicimos la reunión por Zoom, por supuesto, con acá de la gente del Ministerio de acá de Córdoba, o sea, fue uno de los temas que conversamos. Y entonces realmente ahí decíamos, si de pronto volver de a 10 niños por aula, y siempre tenemos la preocupación de la mayor carga para el docente ahí, ¿no? Por supuesto, para manejar a esos niños. Pero tienen que Doctora, volver. quería hacer, perdón, Sí. perdón. No, Quería hacer volver. Sí. sí, una pregunta. En realidad tengo varias, pero le voy a hacer una nomás, una o dos. Bueno, con respecto al protocolo que decían, si se había pensado en los niños que eran asintomáticos, porque fueron cambiando bastante. Antes no nos teníamos que poner barbijo, ahora no tenemos que poner la distancia y un montón de cosas, ¿no? Hubo muchas contradicciones y creo que se fue aprendiendo así en la marcha. Así como nosotros hemos estado aprendiendo, hablo por mí, en la cuestión tecnológica, yo creo que los docentes deberíamos tener también una capacitación en este tema en la vuelta del protocolo. En la vuelta. Me parece que eso sería necesario. Y lo otro, en mi caso, personalmente, acá en mi casa entramos en una paranoia primero, ahora estamos más tranquilos, pero sin relajarnos, en poner la lavandina al comienzo, en lavar todos los productos con una rejilla con lavandina, en lavar todos los productos, en lavarnos las manos, todo eso, pero más allá la fruta, ponerla en un balde con lavandina 20 minutos, todo eso. Porque primero se decía que puede estar y después se decía que no está. Entonces, hubo mucha info así, media contradictoria. Esa era mi pregunta. A ver, yo creo que no hay cosa peor que volver del supermercado y de comprar la verdura y la fruta, porque hay que lavar todo. Eso hay que seguir haciéndolo. Lo odio, pero hay que seguir haciéndolo. Por ahí, a ver, yo por ejemplo no uso lavandina para lavar, supongamos, la papa, el tomate, uso agua con detergente, por ejemplo, ¿cierto? Pero todo lo que uno trae del supermercado, y por ejemplo las cajas, le echo alcohol, las pulverizo con alcohol, las cajas de leche, todo eso. Pero tenemos que seguir, desgraciadamente, tenemos que seguir con todo eso. Nos ha enseñado este bicho, nos ha enseñado que tenemos que limpiarnos el calzado para entrar a la casa, ¿sí? O sacarnos el calzado. Tenemos que las manos lavarlas permanentemente y todo lo que ingresa al hogar, cuando uno viene, por eso del supermercado, cuando uno va a comprar factura, lo que sea, siempre la cobertura, la bolsa, lo que uno lo trae, tiene que limpiarla.
Y para la superficie, indudablemente que hay que seguir usando la lavandina, eso indudable, ¿cierto? ¿Mm? Y bueno, y es así, y creo que nos va a quedar por mucho tiempo así esto. Es algo... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ahora me acordé la pregunta, doctora. Cuando usted hablaba de esa desventaja, es más bien apuntada a la parte social que tienen esas escuelas rurales o escuelitas con menos recursos, porque ediliciamente y bueno, por los recursos económicos de las familias no pueden tener vinculación alguna con la institución. Yo pensaba también, yo entiendo eso, pero digo, las otras escuelas, las que sí tenemos por ahí la infraestructura y todo a mano, al alcance para poder hacer un regreso a clase gradual con todos los cuidados y protocolos. Entonces, por ahí se planteaba que si no empieza una escuela, no pueden empezar, o empiezan todas o empieza ninguna, porque si no sería injusto. Eso también se ha hablado porque digo, por ahí estamos perdiendo de la presencialidad en escuelas que sí podemos brindarle, aunque sean los chicos, que por más que tengan tablet, celular, computador en la casa, como me pasa a mí con mi hija más chica, tiene todos los dispositivos a su alcance y no logro que le atraiga la virtualidad. Me cuesta muchísimo sentarla al Meet, me cuesta muchísimo que se ponga a hacer una tarea, la tengo que remar en dulce de leche todos los días y tiene todo a su alcance, todas las comodidades disponibles. Entonces, por más que ya las tenga las comodidades, ahí ya me dice, mamá, yo quiero volver al aula. Pero entonces digo, también es injusto. Por eso digo, ¿hay pensado algo de que vuelva el que pueda volver? O vuelven todos. Nosotros esto de la escuela rural lo planteamos hace unos meses, porque, bueno, no tienen internet, no tienen computadora, y ¿saben por qué? Porque hay chicos que en las escuelas rurales comen. O sea, comen ahí. Sí, es la alimentación de ellos. Pero realmente creo que en este momento hay provincias que pueden empezar a plantearse el regreso a clase, como lo hemos dicho nosotros, y hay provincias que, por eso yo les decía, la tablita que tenemos, en base los riesgos, va en base a la ocupación de camas. Nosotros en Córdoba en este momento no podemos. Okay. O sea, claro, por más que tengas la infraestructura, el pico está al máximo, no podemos. Entonces hay que esperar a que ver que el COE realmente de Córdoba se maneja muy bien, porque el jefe es un pediatra, por eso. Sí, lo conozco. Bueno, el COE se maneja muy bien, y bueno, se evalúa todas estas cosas, ¿no? Y hoy no podemos. Hoy no podemos, okay. Se nos termine el año, que se nos termine el año. Desgraciadamente. Doctora, le hago una consulta. Sí. No sé quién decía ahí también, pero Sergio Badino habla. Le hago esta consulta. Sí. Nosotros disponemos, por ejemplo, en el comedor de cualquiera de las dos escuelas, fuera del horario de comida, para disponerlo para dar clases en caso de que quisiéramos dividir más la cantidad de aulas, de disponer de otros espacios, eso se hace un cálculo sobre metros cuadrados, la cantidad de alumnos. Claro, como tiene que mantener distanciamiento, por ejemplo, uno de los temas que hablábamos es muy común hoy en día, el putrite de 2, ¿cierto? Bueno, sí, eso no puede ser más. Vamos a controlar dónde existe y lo vamos a sacar. Claro, pero lo mismo, Sergio, por más que estemos hablando todo esto, que ya les digo, la sociedad hizo todo un documento con todos los comités evaluando el tema, esto es una decisión del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud de las provincias. Realmente, o sea, nosotros hacemos el aporte desde nuestra sociedad, de lo que creemos, cómo se debe actuar y por qué los chicos tienen que volver. Ya lo demás escapa a nosotros, a la sociedad, ¿cierto? Bueno, pero es muy interesante saber que la Sociedad de Pediatría ha hecho... Yo se los voy a mandar porque así es nosotros muy bueno, lo tenemos. Es muy bueno, es muy bueno. Y lo podemos adecuar a cada una de las instituciones y bueno, ver si en algún momento el gobierno de Córdoba decide empezar las clases o va a hacer lo mismo que hicieron en Buenos Aires, decir, bueno, las escuelas privadas que quieran pedir una autorización
con un protocolo nosotros podemos presentar, pedir la autorización, presentar el protocolo, y bueno, eso también, digamos, es importante aclararlo, más usted que yo, que eso no nos va a inhibir de que algún chico se contagie. También tenemos que pensar en los docentes, no únicamente en los chicos, sino que no los únicamente docentes, los niños, sino los docentes. nosotros, digamos, sobre todo los docentes con algún tipo de problemática bueno, persistente. en realidad es una opinión personal, ¿no? Yo creo que a ver, por ejemplo, se ha visto ahora últimamente que un grupo de riesgo importante son los diabéticos. Entonces, un docente diabético da clase sin ningún problema, ¿no es así? Sí, bueno, sí. Ahora yo ese docente diabético no lo dejaría volver para protegerlo, por ejemplo, ¿sí? O un hipertenso, que son los que se han visto. Volvemos, doctora, cuando hablamos de nuestras escuelas, de la Dante y el Castel, hablamos de que disponemos de 2 o 3 docentes por aula, por grado, o sea que nosotros podríamos tranquilamente, los docentes que tuvieran ese tipo de problemática, que hagan desde la casa o en algún lugar de la escuela donde no tuvieran contacto directo con los alumnos. Digamos, tenemos toda una serie de posibilidades que eso sí, el día que nosotros tengamos que hacer el protocolo, si nos pidiera desde la provincia, nos dijeron, bueno, la Dante presenta, o el Castel Franco presenta un protocolo, seguramente le consultaríamos, porque esto es muy interesante para que nosotros lo podamos desarrollar. Sí. Bueno, porque tenemos toda una infraestructura que nos permite hacerlo. Claro. Digamos, lamentablemente entiendo que hay escuelas que no lo tienen, digamos, escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas que tienen y tal vez la más necesitada de que el chico vaya claro, a sí, la escuela, ¿no? Ojalá. Sí. No, pero le digo, la opinión de nuestra sociedad, y por ahí ustedes habrán escuchado, a ver, por ejemplo, la doctora Gentile, que suele hablar en televisión, Ángela lo dijo muy claramente. O sea, la posición nuestra es el regreso gradual a los colegios. Los chicos necesitan ir al colegio. Es así. Así que bueno, esperemos. Doctora, sí, buenas tardes. Hay una pregunta en el chat que es interesante. Hay una mamá que pregunta, en el caso de los niños que ya han sido positivos, si está comprobado que quedan con algún tipo de inmunidad o no. Creo que esto puede estar referido tanto a los chicos como a los grandes, ¿no? Como los adultos. Bueno, aparentemente hay un cierto grado de inmunidad. Pero lo que está llamando la atención ahora, en este tema de rebrote en las Europas, que por ahí se enferman algunos que ya fueron positivos antes. O sea, es un interrogante muy importante esto de, teóricamente, parecía que quedaban con inmunidad. ¿Será duradera la inmunidad o caerá en 5 o 6 meses? ¿Sí? O sea, no se sabe, no tienen una respuesta clara. No hay una respuesta clara. A ver, es lo mismo que sucede con las vacunas en desarrollo. El gran interrogante es cuánto va a durar la inmunidad que genera la vacuna. ¿Sí? Porque no tenemos tiempo todavía de saberlo. Con lo cual, qué sé yo, va a ser una vacuna anual. Va a ser una vacuna que dure 5 años. Es un interrogante muy grande. Este SARS-CoV-2 nos ha traído muchos dolores de cabeza y muchos interrogantes, porque ustedes ven que se va... Más preguntas que respuestas. Son más preguntas que respuestas, porque se van suscitando, apareciendo distintas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos una reunión con la gente del Hospital Garrahan de Buenos Aires, ¿no? Y cuando la gente presentó los casos de ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, claro, todos abríamos los ojos porque no se pensaba que podía haber. Son chicos gravemente afectados. Entonces, son más los interrogantes que nos van surgiendo y que siguen surgiendo a medida que esto avanza, ¿no? La verdad que nos ha cambiado totalmente la vida y muchos conceptos en salud también. Ya lo creo. Doctora, y con respecto a que estamos entrando al verano, la primavera-verano, y en Europa los casos cayeron justamente en esa temporada, porque se hace más vida al aire libre. Es lo que yo leí, pero... Es así. Así que digamos, y eso se espera que en Argentina también, digamos, empiecen a disminuir los casos. Claro, pero ustedes vieron cómo está España, Italia y Francia ahora. Sí. Claro, por eso.
Digamos, es como con que tenemos rebrotes ahora como 6 meses de cierta de tranquilidad, descanso, por lo menos 5. de cierto descanso tal vez. De ¿Sí? cierto Sí, descanso, sí, digamos, la Doctora, cantidad de contagios. sí. otra pregunta, estoy pesada hoy. ¿Qué sabe lo más certero que sepa en cuanto a las vacunas que hay dando vuelta? ¿Hay alguna información así como certera de que hay alguna que ya esté por llegar, que va a ser a fin de año? ¿Se sabe fehacientemente cuándo va a ser? A ver, nosotros me refiero al mundo, ¿no? Nosotros saben que las vacunas atraviesan distintas fases de desarrollo. La fase 1, la Sí. fase 2, la fase 3 y recién salen en el mercado. En este momento, o sea, a ver, el desarrollo de vacunas fue algo hiperacelerado, cosa que nunca se Sí. había visto en una vacuna, ¿no? Y, Igual con que el genoma del distintas virus. Claro, sí. En 15 Bueno, días ya estaba COVID. no, sí, totalmente. Bueno, hay 10 vacunas que están en fase 3. De esas 10 vacunas, Ok. 3 se están estudiando en nuestro país. No en nuestro país solamente. Nuestro país Sí. junto con los Emiratos Árabes, bueno, con un montón de otros, con otros países, ¿sí? Los resultados son bastante buenos en cuanto a seguridad. La fase 1 y la Ajá. fase 2 de estas vacunas fueron muy buenas en relación a seguridad. Vieron bastante buen nivel de anticuerpos, porque no se sabe Ajá. cuánto van a durar los anticuerpos. Eso es Claro, otra se va a cosa. haber que poner otra dosis. Exactamente. Y no podemos estar soñando con una vacuna en diciembre. Ah, ok. Eso tiene que quedar muy claro. Está bien, a lo mejor Trump lo consiga, porque la FDA se la apruebe apenas termine la fase 3, pero ninguna de las 10 vacunas que están en fase 3 la han terminado la fase 3. Entonces, Ok. un organismo regulatorio serio como es la FDA de Estados Unidos o como es la EMA de Europa, no van a aprobar una vacuna hasta que no finalice la fase 3 y tengan los resultados en la mano. Claro. Sí. O sea, es cierto Muchas que gracias. se está acelerando, pero bueno, no Todavía no hay pensé. nada seguro. A Claro. lo mejor me equivoco, y de pronto No, lo que pasa es que terminan antes hay la fase tanto 3. Sí, hay tanta información que uno lee y escucha en todos lados que ya uno está mareado, entonces, qué Es sé yo, que era por eso la ha sido pregunta. un paradigma el desarrollo de vacunas, porque una vacuna demora 5, 6, 7 años en llegar al mercado, en el desarrollo. Sí, Y muchas veces, es eso que la gente tiene que entender, cuando termina la fase 3 van al tacho de la basura, sí, porque encuentran o que tuvo muchos eventos adversos o que no genera buen nivel de anticuerpos. Entonces, esa vacuna no llega nunca al mercado. Esperemos que con las claro. del COVID sí lleguen al mercado. Pero bueno, hay que esperar Ojalá. todo eso. O sea, todas las empresas, a ver, por ejemplo, la de la Gamaleya, la de rusa, la Sputnik, Sí, empezaron a vacunar más masivamente, pero no habían terminado la fase 3. Entonces, esa vacuna se discutió el otro día en nuestro país. Bueno, por ahí, si no terminó la fase 3, no sé si no es un poco arriesgado, ¿no? Tomar una claro. vacuna que no terminó la fase 3. Sí. Gracias. Doctora, le hago una pregunta, la cambio un poco del tema de la vacuna y pregunto algo que también están preguntando en el chat que tiene que ver con el transporte público. Ah, sí. De permitirse que volviéramos a las escuelas, vamos a tener el tema de que muchos docentes y muchos alumnos necesitan el transporte público. Sí. ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, el transporte público hay que usarlo, ¿se acuerdan cuando empezó esto? ¿Cómo se usaba el transporte público? Con distanciamiento, con todas las medidas de higiene, y va a haber que usarlo, como se está usando en Buenos Aires, o sea, lo que yo tengo mi duda es cómo van a hacer los transportes escolares, porque el transporte escolar habitualmente tiene muchos niños, ¿no? Y no va a poder llevar tantos niños. Sí, 20, 22. Entonces, bueno, eso, pero si se toman las medidas de precaución de aislamiento, no hay ningún problema, y la limpieza permanente ¿cómo es? De las manillas, donde uno se agarra para subir y todo eso, ¿sí? Y la limpieza del piso. Sí, porque
justamente lo que se escucha en los noticieros es que el gran problema que tiene Francia, sobre todo Italia, el tema de que los contagios se producen en el amontonamiento Sí, que en hay el en los amontonamiento, subterráneos y exactamente. en los En el colectivos. metro, claro. En el metro, Bueno, en claro. el metro. Entonces, el transporte público, si un ómnibus que puede transportar 30 personas sube exclusivamente 15 porque se separan, bueno, no vamos a tener riesgo y si las personas se mantienen todas con barbijo. Pero cuando hay aglomeración, hay mucho más riesgo de contagio, eso no lo duda nadie. ¿Sí? Perfecto. Desgraciadamente Gracias. es así. Sí. Perfecto, no sé si les queda alguna otra duda, porque yo tengo muchas todavía, les digo, con esto. No, lo que yo le iba a proponer, Un doctora, montón. era que en todo caso, todas algunas preguntas que estaban en el chat, después usted, si amablemente las pudiera contestar, y le pedimos Pasa a que Micaela después que las suba. yo no las anoté, porque me No, yo tocó le pido a Micaela que se las envíe. Bueno, sí. Yo le pido a Ah, Micaela que Micaela, se las envíe. Y perfecto. ella a través de las redes sociales y Lucila Andreucci de Castel las comparten a las respuestas. De acuerdo. De todos modos, si inclusive alguna otra mamá o papá quisiera hacer alguna consulta, lo hacemos a través de la escuela, se le enviamos y después le damos Okay. la respuesta si usted está a disposición. Sí, no, yo no te, lo que, a ver, yo también tengo mis dudas todavía. Todos tenemos nuestras dudas. Cuando hacemos nuestras reuniones del comité, por ahí nos parecemos que, del comité de infectología me refiero, parecemos que todos estamos muy bien, después nos empiezan a saltar todas las dudas, ¿sí? Y bueno, al principio la discusión era si usábamos tapaboca o no usábamos tapaboca, barbijo, fue una discusión de 2 meses o un mes y medio, me acuerdo, hasta que, bueno. Claro. O sea, hay muchas cosas que todavía nos faltan conocer. Por ejemplo, creíamos que la transmisión materno-fetal no ocurría. Bueno, ahora hay duda de si se transmite o no. O sea, que había que cuidar a la mamá, separarlo al chico negativo de la mamá positiva. Bueno, ahora no sabemos. Esto nos va a seguir teniendo muchas... digamos que el mundo científico realmente está obnubilado con todo lo que hay que tratar de aclarar de esta pandemia, ¿no? Bueno. Sí, no sé si alguna otra... Yo diría entonces que le dejamos, le mandamos las preguntas. Okay. La mayoría de las preguntas ya han sido respondidas. Yo las fui leyendo todas y la doctora ya las ha respondido todas. Creo que queda por ahí una sola duda sobre las fichas de salud que pedimos las escuelas a principio de año. Hay una mamá que dice que su pediatra le ha recomendado no llevar al niño para llenar esa ficha. Y que él se la firma. Digo, usted ya ha dicho que es importante el control de nuestros niños sanos. Nosotros seguimos insistiendo. El control del niño sano no debe perderse, porque es el momento que se detectan patologías, que no se detectan por ahí cuando nace, ¿cierto? Y la cobertura de vacunación no debe perderse. Ahora yo creo que tenemos en que esto recuperarlo. las escuelas podemos dar una gran mano. Me parece que desde las direcciones de las dos escuelas, el control que se hace cuando ingresan nuestros niños que tienen 6 años, tener el carnet de vacunación. Las escuelas podemos ayudar mucho para mantener el carnet obligatorio de vacunación de los pequeños y también el control de las fichas de salud. Es algo muy importante, es muy importante. Sí. Cava está recuperando esquemas de vacunación y cuando se abran los colegios van a vacunar los colegios. Es una forma de recuperar, ¿no? Como era antes. Como era los que somos exactamente. Más viejitos nos vacunaban en la escuela. Así es. Salía el camioncito y iba por las escuelas a vacunar, así es. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Seguramente la vamos a molestar en el momento en que nos digan que podemos empezar de forma presencial para ver si hacemos para las dos escuelas algún gabinete que nos asesore, alguna comisión que nos asesore,
más allá de los protocolos y de todo lo que estamos dispuestos a hacer para que los chicos puedan volver a la escuela. Por lo menos es la idea nuestra de las dos escuelas, que los chicos lo antes posible puedan volver a la forma. Ha servido mucho para nosotros. Por favor, bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego.